Aló, aló, aló. Lo escuchamos, pastor. Sí, buenas noches. Buenas noches, sí. ¿Ya me escuchan? Sí, claro. Aló. Y claro, Gloria a Dios. Gracias, adelante. muy amable. El vuelo con destino al cielo está saliendo. Amén, Amén, aleluya. amén. Amárrense sus cinturones, por favor, señores pasajeros. Amén. Con toda la motivación. Bien, gloria a Dios, eso es bueno. Todo, Amén. que nadie se quede. Amén. Nadie se puede quedar. Nadie. Es el único Ah, vuelo en el que nadie se puede quedar. Bien, estimados compañeros, estudiantes, hoy tenemos la introducción en uno de los libros maravillosos del Antiguo Testamento. En esta ocasión vamos a dar la introducción al libro de Ruth, muy conocido. Corto, corto, pero muy conocido. Interesante porque esta sierva entra a la genealogía del Mesías. ¿Sí? Un libro que consta de 4 capítulos. Dice el estudio de la universidad el día de hoy que el libro de Ruth, el libro de Ruth está visto desde el punto de vista nacional, eh, que el libro de Jueces nos da un cuadro muy triste de las condiciones existentes en el pueblo de Israel. Está hablando de aquella época. Hay una interacción entre el libro de Jueces y también el libro de Ruth. Entonces, mientras que el libro de Jueces nos muestra un cuadro muy triste de las condiciones que el pueblo de Israel vivía, maravilloso Dios, que el libro de Ruth nos da un cuadro más alentador de este mismo periodo. Miren que mientras que el libro de Jueces nos muestra el punto crítico del pueblo de Israel, el libro de Ruth, la historia de Ruth, porque este libro de Ruth es una historia real, nos da un cuadro súper alentador en ese mismo momento, que más adelante, pues, cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio, nos da la clave, nos da la clave de lo que sucede en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Cuando el Señor Jesucristo aparece en medio de una tormenta y en medio del mar, cuando sus discípulos estaban dentro de una barca, todos asustados y todos llenos de pánico. Él apareció caminando sobre las aguas para pedir paz en medio de la tormenta. Y este libro de Ruth nos refleja esta paz en medio de la dificultad en la que se encontraba el pueblo de Israel. Y esto muestra la fidelidad y la nobleza del carácter de ciertas personas. Esta historia es de las más hermosas de la Biblia, refiriéndose al libro de Ruth. Y es doblemente interesante por el hecho de que el personaje principal, la heroína, es gentil. Eso es lo que llama la atención en este libro, de que Ruth no pertenecía al pueblo santo de Dios. Ruth era moabita, de la verdad. Pero interesante cómo Dios permite que por medio de su suegra y por medio del hijo de esta señora, que era la suegra de Ruth, llamada Noemí, muy conocida también en la historia bíblica. Por la misericordia de Dios, esta gentil viene a ser parte del pueblo de Dios
a través de el casamiento y la unión con uno de los hijos de Noemí. Interesante que la última palabra del libro, que si todos lo han leído, es el nombre de David, revela el propósito esencial, dice aquí, de la historia. Porque al darnos el linaje de David, eso nos conduce y nos dirige directamente al Mesías. Por eso es que es interesante saber que la última parte de este libro termina con una pequeña genealogía que luego sería eterna, que en la actualidad ya es eterna. Según la tradición judía, en cuanto a la autoría del escrito de este libro, se lo atribuye al profeta Samuel. Este libro corto, pero como decía al principio, paralelo con el periodo de los jueces, se lo atribuye directamente al sacerdote Samuel, por cuanto era el ungido de Jehová en aquellos tiempos para llevar el ministerio sacerdotal al pueblo de Israel. Hablando sobre la época, este libro abarca probablemente durante el tiempo también de uno de los jueces, que es Gedeón. Se dice que es paralelo a la existencia y al desarrollo del ministerio de Gedeón como juez en Israel. Luego tenemos un pequeño bosquejo, y eso sí me gustaría de pronto que tomaran apunte, porque es la columna del libro. Y como el libro es pequeño, también el bosquejo es pequeño. El bosquejo solo tiene 4 puntos. Y el bosquejo que usa la universidad fue desarrollada por el doctor Scofield, ¿sí? Este bosquejo fue desarrollado por el doctor Scofield. Entonces tenemos como primer punto, para aquellos que están anotando. Primero, Ruth decide. El primer punto en el bosquejo es que Ruth decide. En el segundo punto del bosquejo vemos a Ruth como la sierva. El segundo punto es Ruth como la sierva. El tercer punto, vemos que Ruth descansa. El tercer punto, Ruth descansa. Y para completar este pequeño bosquejo, tenemos el último punto, Ruth recompensada. Ruth recompensada. El primer punto entonces nos dice que Ruth decide, y tenemos unas preguntas dentro del estudio de lo que es la Universidad Jesus is Lord International, desarrollada por el apóstol Miguel Puy. Y dice la primera pregunta: ¿cuándo sucedieron los acontecimientos registrados en este libro? Esto yo creo que lo vamos a dejar como tarea, y si de pronto el doctor Francisco me permite, podría recetar la tarea, o directamente con el doctor e internamente podríamos trabajarla para poder revisar la tarea. Bien, No, perfecto. entonces tenemos la primera pregunta. Formúlela, Pastor Iván, perfecto. Ok, gracias, mi doctor Francisco. Entonces tenemos como primera pregunta: ¿cuándo sucedieron los acontecimientos registrados en este libro? Segunda pregunta: si alguno no alcanza a copiar, con toda libertad me pide y la repito, ¿no? Segunda pregunta:
¿Debía de haber habido tan grande hambre en este tiempo? ¿Debía de haber habido tan grande hambre en este tiempo? ¿Debía de haber habido tan grande hambre en este tiempo? ¿Qué es eso? Correcto, entonces, ¿debía de haber habido tan grande hambre en este tiempo? Perfecto. Tercera pregunta. Si Elimelech hubiera confiado en Dios, ¿habría ido a Moab? Si Elimelech hubiera confiado en Dios, ¿habría ido a Moab? Si Elimelech hubiera confiado en Dios, ¿habría ido a Moab? Correcto. Entonces, tercera pregunta, vuelvo a repetir. Si Elimelech hubiera confiado en Dios, ¿habría ido a Moab? Ok, continuamos. La cuarta pregunta. ¿Qué le sucedió a esa familia en tierra de Moab? Cuarta pregunta. ¿Qué le sucedió a esa familia en tierra de Moab? ¿Qué le sucedió a esa familia en tierra de Moab? Y la última pregunta para completar esta pequeña tarea, pero interesante a la vez. ¿Cuál fue la decisión de Ruth? Última pregunta. ¿Cuál fue la decisión de Ruth? Consulto con los estudiantes presentes y quisiera que me ayudaran con sus respuestas. ¿Podrían hacer solos la tarea respondiendo las preguntas o necesitan versículos guía para encontrar la respuesta? No, así solos, No, ¿Solos? sin textos. solos. Sí, la hermana Minerva no la escuché, disculpe, que No, que no es necesario, o sea, con textos, porque de pronto uno analíticamente la puede resolver, piensa. Por Claro. ejemplo, sí, la primera pregunta, ¿cuándo sucedieron estos hechos? Sucedieron entre 1011 a 931 antes de Cristo. Se desconoce pues el autor de este libro y se le atribuye a nuestro gran profeta y nuestro patriarca Samuel. ok, ok, entonces estoy viendo su participación, entonces está muy bien la respuesta que me da cada uno, el hermano Vladimir, la hermana Diana, la hermana Minerva, pero sé que se van a extender un poco en la respuesta y está muy bien. Dejo abierto eso, pero como parte de la cátedra les voy a dejar versículos salteados, no están en orden, entonces se los voy a dictar y de esos versículos también va a salir la respuesta a la pregunta, ¿sí? Entonces copien estos versículos. Salmos 37:3. Salmos 37:3. Ruth 1:1. Ruth 1:1. Deuteronomio 28 del 1 al 14. Disculpe, pastor, ¿me repite por favor Deuteronomio?
Deuteronomio 28, del 1 al 14. Gracias. Listo. Ruth, capítulo 1, versículos 16 y 17. Y Ruth, capítulo 1, versículos 3 y 4. ¿Sí? Eso es una ayuda guía de parte de la cátedra, de parte de la universidad, para que el alumno pueda, más que todo, enfocarse en lo que está escrito, que es lo que nos interesa, ¿no? Está muy bien y le agradezco a todos los que pudieron responder. Gracias por la participación al hermano Vladimir, a la hermana Diana y a la hermana Minerva. Excelente. Si ustedes se alargan pastor. en la respuesta, sí, dígame. Pero Marlon. este es Marlon, sí, esta, Dios les bendiga a todos. Esta es para ahora mismo, pastor, para responderla ahora mismo. No. No, me pueden mandar a mí luego la respuesta, tranquilos. Ah, Sí, ok, sí. ok. No, es Le responden en una hojita y me las mandan, por favor. Ok, exacto, gracias. o en la computadora, en un archivo y se lo envían al doctor Ok, Francisco. Sí. perfecto. ¿Hasta Sí. cuándo, doctor Francisco? Para el martes. Ok, Sí, está bien, doctor. hasta el próximo lunes tenemos tiempo. Hasta el Exacto. hasta el próximo lunes yo considero, Ok, pastor. sí, considero un buen tiempo para que ustedes puedan desarrollar. Si lo quieren enviar mañana mismo, perfecto. No, tampoco no limitamos su capacidad. ¿Sí? Amén. Amén. Así que los bendecimos en realidad a cada uno de ustedes. Continuamos. Entonces ya hemos visto el primer punto y aunque no lo hemos terminado porque se han puesto preguntas para poder determinar el primer punto del bosquejo, que como título tiene Ruth decide. Luego ahora entonces vamos a ver el segundo punto de este bosquejo. Y el segundo punto es Ruth como la sierva. En el capítulo 2, en el versículo 3, si todos tienen sus Biblias a la mano, sería un poco más fácil. Amén. Dice aquí, en el capítulo 2, versículo 3 de Ruth, dice que justamente Ruth llegó por casualidad a un campo que pertenecía a Boz, que era un pariente de Elimelech. Los acontecimientos subsiguientes demostrarán que este fue divinamente que esto demuestra que esto fue una orden divina, lo que justamente sucedió. Amén. Notemos la bendición profética. Notemos la bendición profética de lo que sucedió con Ruth. ¿Qué texto, pastor? Para la Sí, bendición profética. permítanme, en el capítulo 2, versículos, no me quedó claro en el estudio, permítanme un ratito. Tranquilo. Ajá. Yo creo que es el versículo 11 en adelante. Dice, y respondió Boz y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y el versículo 12 es la bendición profética que dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Wow, Amén. eso es precioso. Amén, precioso. Y mire lo que ella responde, que es muy precioso. Dice, y ella dijo,
Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Wow, a mí eso me parece tan hermoso, esa bendición de voz y esa respuesta Amén. de Ruth es Pastor. muy bella. Adelante. Y eso, bueno, eso está explicado allí. Viene a consecuencia del buen corazón que le demostró Ruth a su suegra Noemí, que ella no le Amén. abandonó. A Noemí se le había muerto su esposo, sus dos hijos, estaba destruida moralmente en todos los Amén. aspectos. Y la otra muchacha, pues, Orfa, dice, Orfa era, ¿quién era Sí, Orfa. Orfa, ok? Orfa, Ella la se fue, ella compañera. tomó la decisión de irse, pero ella dijo, no me voy a ir. O sea, ella era libre de hacer lo que la otra muchacha, pero ahí está su corazón, aparte de leal, su sensibilidad, pastor, ¿verdad? Ahí no, como decía nuestro hermano pastor, Iván, de sensibilidad que ella tenía, le demostró a ella y dijo, no, yo me voy a quedar y es más, le dice, yo voy a hacer de tu Dios mi Dios. Yo le Amén. voy a servir. Y entonces ella se va para donde el pastor está leyendo ahora mismo y Dios le recompensó. Qué bonito. A mí me gusta tanto porque la obediencia y el buen corazón es recompensado por nuestro Señor Jesucristo. Ese es lo que yo recibo. Amén. Amén. Amén, Marlon. Qué lindo. Y qué bueno que estás conectado, Marlon. Adelante, Pastor Iván. Sí, amén. Hay un pasaje bíblico, estoy tratando de buscarlo. Permítame un momento. Ok, si quieren, entonces vamos compartiendo un poquito. Tranquilo, sígalo buscando un minuto. Yo solo los quiero animar a que el día de mañana o pasado mañana tú leas este libro en oración, poniéndose usted como Ruth y vos como Jesús, para que tú, o sea, es tan bello. Yo hoy lloré tanto leyendo este libro porque me lo leí completico como en un ambiente de oración y veía esas respuestas tan bellas de vos, De esas vos. recompensas, esas, o sea, todo lo que él hace por ella, todo lo que Ruth hace, que es una figura preciosa de Jesús y cómo debemos ser nosotros como iglesia. Adelante, Amén. pastor. Pues bien, tenía un pasaje bíblico que demuestra algo interesante en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 1. Ok. Y este pasaje bíblico dice, del hombre son las disposiciones del corazón, Amén. mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Mas de Amén. Jehová es la respuesta de la lengua. Entonces vemos lo interesante de este caso, porque hablábamos que Ruth en su corazón dispuso quedarse con su suegra. Ruth dispuso renunciar a su parentela y a su tierra y aceptar. Y muy conocido, como decía mi doctor Francisco, en el versículo 16 del capítulo 1, Ruth le dice a Noemí, no me ruegues que te deje y me aparte de Amén. ti, porque a Amén. donde quieras que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Esa disposición del corazón de Ruth Amén. y esa respuesta, como acabo de leer por medio del profeta, bueno, por medio del rey Salomón en el capítulo 16 de Proverbios, definitivamente Ruth dispuso su corazón, pero la respuesta que da Ruth es de Jehová.
porque dice, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Amén. Aceptar, renunciar a su tierra, renunciar a su parentela y aún renunciar a sus dioses para aceptar al Dios único y verdadero de Noemí, para ser parentela de Noemí, para habitar donde iba a habitar Noemí. Entonces ahí vemos el secreto, y como también me ayudó mi doctor Francisco, la bendición del capítulo 2 y versículo 14, donde vos le dice a Ruth, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y Ruth se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Vemos Wow. cómo empieza la bendición de Dios, cómo empieza la bendición de Dios a desarrollarse y a cumplirse hacia el pueblo gentil. Porque recordemos, hoy en la actualidad, todos aquellos que éramos gentiles pertenecemos al pueblo santo de Dios en Cristo Jesús, pero por medio de esta descendencia. Porque Dios, Amén. porque Dios ya nos mostraba, como dice el apóstol Pablo en sus escritos, como una sombra lo que había de venir. Amén. Que no solo el pueblo escogido de Dios, como dice San Juan capítulo 1, versículo 12, sino que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros hemos recibido esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Es por eso que Amén. todo estudio o todo análisis sistemático de la Biblia siempre nos va a dirigir, siempre a Cristo Jesús. Este libro nos dirige, como hablábamos en la introducción a este bello libro del Antiguo Testamento, termina la última palabra con el nombre del rey David. Y del rey Amén. David todos sabemos que desciende el Cristo, el Mesías. Y de ahí, pues, hoy en la actualidad, bendito sea Dios, que cada uno de nosotros estamos dentro de ese paquete, dentro de esa promoción, dentro de esa oportunidad, dentro de esa bendición. Y Amén. hoy somos llamados hijos de Dios. Y bueno, poco a poco vamos a ir estudiando que el mayor título que tenemos es ser llamado hijo de Dios. Ese es el mayor título. Hemos logrado un doctorado, hemos llegado a uno de los grados más altos que puede tener o puede dar la iglesia cristiana evangélica a nivel mundial, pero sin duda alguna no hemos dejado de ser hijos de Dios. No hemos dejado de ser siervos de Dios. No hemos dejado de ser esclavos de Cristo. Amén. Pastor, yo tengo acá unas diapositivas, por si quieres se las voy pasando y es una guía linda. Por favor. Si quieres, con mucho gusto, ajá. No sé si ves la pantalla y quieres ir leyéndolas. Ok, a ver si... ¿Ves la pantalla? Todavía me sale usted en la pantalla. ¿No les estoy compartiendo la pantalla? No, todavía no. Oh my God. Pastor, Entonces les voy a compartir la pantalla. Muy bien. Sí, muy amable. Entonces, No continuemos sé un por qué se poquito. había detenido, porque ahora estábamos compartiendo la pantalla. Muy bien, pero entonces aquí le Ahí tengo las diapositivas. ¿Ahí sí la ves? está la pantalla principal. Ahí salió el propósito del libro. Exacto. Correcto. Ajá. Si tienen cómo tomarle una foto, vayan tomándole una foto, porque sé que de pronto escribirlo se va a demorar un poquito, como para que puedan copiar. Muy Gloria bien. a Dios.
lo que hemos repetido en varias ocasiones. Qué lindo el propósito del libro, ¿no? El propósito esencial del libro es mostrar el linaje de David, del cual vendría el Mesías. ¿Sí? Amén. Eso en muchas ocasiones, gloria a Dios. Gracias, pastor, gracias, mi doctor. El autor y la época. Autor es atribuido al profeta Samuel y en la época durante el tiempo de Gedeón. Así es. Ya ese es el bosquejo, de pronto, ahora sí, seguimos ahí. Ok, el bosquejo ya lo copiaron, Ruc decide, ya estuvimos hablando, donde toma la decisión de seguir a Noemí y al Dios de Israel. Qué buen punto, gracias por esa explicación. También tenemos Ruc 1, 16, 17, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Gloria a Dios. Tenemos como el segundo punto, ahí están las preguntas de la tarea. Ok, Pásela entonces rapidito, avancemos. Muy bien. pásela rapidito, que ahí están las respuestas. Gloria a Dios. Dice aquí Ruth la sierva, ese es el que estábamos ahora tratando. Y la bendición profética, amén. Ya sabemos el capítulo 2, versículo 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Amén. Amén, pastor. Ahí tenemos Ruth Ahora sí, descansa. el Capítulo tercer 3. punto. En este capítulo requiere una explicación de algunas costumbres y leyes judías. Amén. Elimelech, por la pobreza, había perdido su propiedad. Según la ley judía o la ley judaica, la propiedad podía ser redimida por un pariente del primer propietario. Y eso lo pueden encontrar en el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 25. Vos, como pariente de Elimelech, tenía este derecho. Otra ley requería que si un hombre moría sin hijo, su hermano debía de casarse con la viuda. También lo encontramos en Deuteronomio capítulo 25, versículos del 5 al 10. Sin embargo, Les voy a leer parece Levítico 25, 25 si quiere, pastor. Levítico 25, por favor, 25 dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posición, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Mira qué belleza. Adelante, pastor. amén. Amén. Muchas gracias, mi doctor Francisco. Muy claro el tema. Había una ley establecida que un hombre podía, como dice ahí, podía tener este derecho de redimir a la viuda en este caso. Pero sin embargo, parece ser que en el transcurso del tiempo, la costumbre había decidido que en la ausencia de un cuñado, el deber recaería sobre el pariente más cercano, puesto que Noemí era la viuda de Elimelech, y como ella no tenía hijos, Boaz tenía una obligación moral hacia ella. Sin embargo, Noemí cedió su privilegio a su Ruth y la envió a donde vos estaba. Nos queda claro el tema. No tenía que haber sido Ruth la escogida por medio de la ley judaica o por medio de lo que el pueblo judío había hecho, porque eran muy estrictos en tratar de cumplir con esta ley. Pero sin embargo, Dios, que redime todo, porque es el creador, porque es el que estableció. Amén. Pastor, Adelante, Marlon. ¿cuál fue la razón por la que
perdió las tierras a Elimelech? Elimelech perdió las tierras básicamente porque se fue para Moab. O sea, el libro en realidad no explica que él las hubiera vendido. El libro habla de que hubo hambre en la tierra de Belén, es como dice, como empieza diciendo, y que hubo un varón llamado Elimelech que tenía a su esposa Noemí y a sus 2 hijos Mahalón y Kelión, y se fueron hacia Moab porque había hambre pues en Israel. Y dice, ya empieza a contar que allí se casaron los 2 hijos, pero después de un tiempo murió Elimelech y murieron también los 2 hijos. Y quedaron allí como, no se sabe si él vendió la tierra antes de irse. Puede ser que la había vendido antes de irse para Moab, porque sí, deja ver allí la historia cuando vos viene a, redimir. Hay otro pariente que es más cercano que vos y primero le dice que si él quiere, redima. Sin embargo, el otro pariente, para cortar el tema, no redime. Entonces, vos le dice que debe comprar el campo que era de Elimelech para restaurar el nombre de Elimelech en la familia de Dios, bueno, como en la genealogía de la nación de Israel. Y por esa razón, allí Boaz termina pues comprando el campo y también le dijo a este hombre que tenía la forma de redimir que si compraba el campo también tenía que tomar por mujer a Ruth, que ahí fue donde él dijo que no podía. Entonces Boaz compró la tierra y se casó con Ruth. Y de esa manera es como completamente redimida la tierra, el nombre de Elimelech y Noemí. Pastor, ¿le puede agregar algo? Adelante, claro, adelante. Cuando vos con el primo más cercano, él entrega la sandalia, o sea, el zapato, como Sí, prenda de que si es una palabra de caballero, palabra de hombre, como decimos sí. acá coloquialmente, palabra de caballero o palabra de gallero. Entonces él entrega el zapato delante de los ancianos, que él no va a redimir a Noemí, sino que es vos quien toma todo, le da toda esa potestad para que él redima a Noemí. Y la gran Amén. bendición que Noemí, después de no tener hijos, Ruth le regala un hijo y en cual la redime de toda la amargura, Y de es toda la honrada vergüenza. por todas sus amigas o vecinas de la época. La reconoce que Dios la ha bendecido. Mira que eso que tocas, Vladimir, es hermoso, porque cuando ellas 2 regresaron, dice que hubo conmoción en Belén, diciendo, ¿es esta Noemí? Me imagino que la vieron flaca, triste, o sea, de una manera terrible. Dice, wow, esta es Noemí, la que salió de esta tierra. Pero luego, cuando nace el bebé y ella lo carga, el pueblo termina diciendo que es bendita y que es bienaventurada porque Dios le dio la gracia como de abrazar un bebé nuevamente en sus brazos, porque dice que Ruth se lo dio para que lo abrazara en sus brazos y para que fuera la haya de ese bebé. Entonces hay una Pastor, restauración disculpe, preciosa para todos. Sí, eh, adelante. aquí cuando el pastor hace referencia a de que si Elimelech antes de irse a las tierras y llegar a Moab, vende la tierra, aquí en el capítulo 4 de Ruth, dice que cuando vos se encuentras con Con el pariente. con el Sí, pariente, entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Y luego le dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. O sea, oh, qué punto tan chévere. O sea, sí, Elimelech se había ido, no había vendido las tierras,
Pero entonces Noemí, ahora para poder entrar en esa redención, debía vender el territorio. Wow, qué lindo. Al que Debía, redimiera. debía ser una redención completa. Amén. Eso Sí, lo, claro, eso claro. nos da a Muchas entender. gracias, Minerva. Wow, qué lindo. Muy, muy bueno, muy buena esa acotación. Y escuchando lo que están hablando, que estamos muy bien en el tema, interesante que nos adelantemos incluso, porque eso facilita, a nosotros nos facilita poder dar la clase, pues Amén. me estoy encontrando con gente preparada y eso es lo que anhelamos como maestros, que cada uno de ustedes esté preparado. En el capítulo 4, en el versículo 5, cuando decían que Noemí ya la ven exaltada por Jehová, y dice bíblicamente loada, loada, Amén. loado sea Wow. Jehová, o sea, loado sea Jehová, le dan toda la gloria a Dios por la apariencia de Noemí. Y en el versículo 15, cuando ya le dicen que no le faltará pariente o no le faltará descendencia a Noemí, sino que por medio del embarazo de Ruth, con la unión de Boaz, dice que este niño será restaurador del alma de Noemí. En el versículo 10. Amén. Wow, hermoso. Qué belleza eso, porque nos alienta, porque recordemos que esto es de la simiente de Cristo, ¿sí? De aquí va a descender el Mesías, el cual es el verdadero restaurador de nuestras almas. Él es el que restaura nuestras almas. Amén, amén, Pastor Iván, amén. Es muy hermoso. Adelante, Pastor Iván. Así, amén, gracias. Dice en el capítulo, en esta parte que estamos leyendo, justamente los últimos versículos, que esto parece ser una lista de nombres poco interesante. Es pero es el punto culminante del libro, porque revela Amén. revela el propósito por el cual se escribió. Y Amén. como decíamos dentro de la introducción, el propósito es trazar el linaje de David, que todos deben saber es el progenitor del Mesías. Podríamos hacer una comparación con la introducción del Evangelio de Mateo, capítulo 1 y justo los versículos del 3 al 6. Interesante cómo de este libro del Antiguo Testamento, escrito muchos años antes, más de 700 años antes, hay una pequeña comparación entre estos últimos 3 versículos y estos 3 primeros versículos, o 3 consiguientes versículos del Evangelio de Mateo. Y dice aquí que Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahat a Boz, de Rahat a Boz. Boz engendró a Ruth, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Wow, tremendo. Lo mismo que estamos leyendo en estos últimos pasajes, hace una unión con esta introducción del Evangelio de Mateo. Hermoso. Maravilloso Dios, que hace de su palabra una continuidad. Sí, pues debemos tener presente que permítanme recordar esto, que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar en algún pasaje de la Escritura donde nos dice claramente que Dios, habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Amén. a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo que intento comunicarles, enseñarles, transmitirles desde el comienzo de este estudio es lo que justamente acabo de leer, ¿sí? Que todo esto que podríamos y debemos estudiar y vamos a estudiarlo, ¿sí? Porque les animo que así como han empezado, así mismo lleguen hasta el último. Amén. Hasta el de- doctorado. hasta el último de esta universidad. Amén. Y cuando lleguen a ese día de la graduación, Amén. entiendan y que nos quede claro que es el comienzo hacia nuestra redención. Porque no termina ahí, eso continúa, ¿sí? Amén. Tal vez, que aunque uno nunca debe dejar de prepararse, dejar de estudiar, pero de ahí empieza el camino para preparar a otros, para instruir a otros, para seguir desarrollando el ministerio. Amén. Entonces es por eso que les animo y en realidad ahora que los estoy viendo, los estoy conociendo, sé que voy a estar en su graduación Amén. cuando ya sea el día. Amén, amén. Amén. Cuando ya sea el día, sé que voy a estar ahí de este año, del próximo año, del siguiente año y hasta llegar a la culminación de esta carrera tan hermosa. Y no solo va a quedar ahí, como les digo, sino que el día que se estén graduando es cuando realmente están empezando, porque de ahí se va a empezar a desarrollar su ministerio, de ahí en adelante. Ustedes Amén, seguirán aleluya. creciendo y ustedes seguirán instruyendo a otros. Amén. Y por eso no descuiden esto tan precioso que Dios les ha encomendado a ustedes, esto tan maravilloso que Dios les ha entregado en sus manos, el prepararse, el seguir estudiando, el escudriñar, para que puedan presentarse, como dice la Escritura, presentémonos delante de Dios, ¿sí? Como esos obreros Aprobados. aprobados, que no tengamos de qué avergonzarnos cuando estemos Amén. delante de la presencia de Dios. Ay, bendito sea Dios. Así que, Amén. bueno, no quiero alargarme más porque en realidad, Sí, como, amén. como les dije a un Amén. principio, el libro es tan corto y aunque yo me atrasé un poquito, sabía que estaba dentro del tiempo. Amén. ¿Alguna pregunta, familia? ¿Algún aporte? ¿Alguna pregunta para el doctor Iván antes Amén. de Yes. cerrar? Amén, pastor. Pastor Iván y Pastor Francisco, Sí. el libro de Ruth está Introducción al Antiguo Testamento o el libro de Teología 2. ¿En No, qué categoría está este libro? es de la materia Introducción al Antiguo Testamento. Es la que estamos viendo, los libros del Antiguo Introducción al Testamento. Antiguo Testamento. Amén. Correcto. Introducción al Es de Antiguo Ruth. Testamento. Ujú. Ok. Así que tenemos bastante tiempo porque ahora es una pequeña introducción y luego ya vamos a ir viendo con un poco más de profundidad el libro. Amén. Amén. Sí, después vamos a profundizar en todos los libros. Por ahora, como bien lo dice la materia, estamos Es una viendo pequeña libro por libro, pero es como una introducción para irnos ubicando, para que No, luego ya vayamos profundo y estemos ya ubicados. no, pastores, decirle de que esta clase ha sido maravillosa. Ay, tan linda. De verdad que me place compartir con ustedes esas explicaciones maravillosas que en verdad nos enriquecen, ¿verdad? Nuestros Amén. conocimientos
en la vida cristiana, como para uno llevar viva la palabra en nuestras vidas, llevarla no tanto al altar, bueno, al altar sí, porque somos predicadores, pero más Amén. bien a darle esa palabra, a transportarle ese conocimiento que estamos recibiendo a todas las personas que salimos a la calle a evangelizar, Amén. a convertir almas. De verdad que Amén. estoy muy, pero muy agradada, Pastor Francisco y Pastor Iván, con todos estos conocimientos que nos han brindado. Me place aprender mucho, mucho del conocimiento de Dios y qué le digo, o sea, estoy muy, muy agradada con todo lo que estoy aprendiendo en estas 2 clases que he ingresado, mejor dicho. Yo me Qué imagino, lindo, Minerva. yo me imagino con todas las que van a venir para el primer año, apenas este es el primer año, una introducción. Yo me imagino todo lo Amén. que estamos aprendiendo, me imagino cuando sea el segundo, el tercero. Wow, estoy súper agradada, Pastor Francisco. Amén. Amén. Déjenme aconsejarlos y permítanme, por favor, pedirles que lean la Biblia. Tómense el reto de leer la Biblia. Si es posible, pues bueno, ustedes pueden encontrar en el internet. Yo comparto mucho que se lea la Biblia, y si la puedes leer en un año, toda la Biblia, te invito a que lo hagas. Te invito a que te pongas ese reto, a que leas todos los días la Biblia. Comparto lo que los Gedeones, el grupo de los Gedeones hace muchos años empezó a compartir. Lea su Biblia y sea sabio, créala y sea santo, perdón, practíquela y sea santo, créala y sea salvo. Y, Amén. y yo les puedo decir, lea su Biblia y aumente su fe. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces, Como dice la alabanza, creo, Señor, pero aumenta mi fe. amén. Es que no nos podemos quedar ahí nada más. Es Leo la la mejor, Biblia, pero es la también tengo mejor. que ser multiplicadora de la palabra. Sí, sí, Tomando pero lo que dice la hermana Minerva, que también es mi prima, es mi familia. Qué gloria a lindo. Tomando Dios. lo que dice ella, o sea, tenemos que evangelizar, pero para eso Amén. debemos leer la palabra. Exacto. ¿Cómo Señor. cómo vamos a predicar si no sabemos de qué predicar? ¿Cómo vamos a enseñar Exactamente. si no sabemos qué enseñar? ¿Cómo vamos a anunciar, dice el apóstol Pablo, si no hemos escuchado? Entonces, preparémonos y hagámoslo aprovechando este tiempo de estudio, porque hoy, por ejemplo, hemos visto el libro de Ruth. Y el libro de Ruth tiene 4 capítulos. Si usted quisiera leer un capítulo diario, usted en 4 días termina de leer el libro de Ruth. El El libro libro de Yo Ruth, me lo leí todo. el libro de Gloria a Ruth es Dios. muy hermoso. Bueno, lo que pude leer es una mujer moabita, se destaca la lealtad, la redención, la fidelidad, la vocación de servicio, y pues que pasan de la tristeza a la esperanza en el lapso de tiempo que Israel experimenta como que un poquito de desorden, no sé, Así lo es. que, sí. Amén. Claro, Entonces, porque en conclusión, hay que enamorarnos cada vez más de la palabra y ser multiplicadores de ella, definitivamente. Y mi prima, y no solamente, o sea, pastores, no solamente leerla, sino creer de que ella va a ser en nuestras vidas, en que va a así ser. es. Amén. O sea, Amén. creer en la palabra, interiorizarla y practicarla, porque nada sirve de que la Amén. leamos y no la practiquemos en nuestra vida Amén. cotidiana. Así Bueno, es. pastores, hasta aquí Amén. los acompaño. Tan Dios me linda. los bendiga. Amén. Dios le Guarde. bendiga. Quiero dar en un minuto un Bendiciones para progreso en el todos. libro de Ruth. Regáleme un segundo. Sí, sí. El progreso completo en el libro. Pues acá tengo un estudio que dice el progreso completo. Primero, dolor. Luego, decisión. Ahí empieza a haber un cambio. Después de la decisión, fidelidad a su suegra. Luego, favor delante de Booz. Luego vino el descanso a causa de ese favor. Luego vino la redención completa y ya la recompensa absoluta La recompensa, sí. de Bueno, pasar a ser dueña de Pastor todo. Francisco, compártanos ese bosquejo
para tenerlo completo y corroborar todo lo que nos dio el pastor Iván. Con mucho gusto, claro, claro, con mucho gusto, yo los comparto. Bueno, Entonces, sí, familia, es mejor que ya nos vamos a descansar porque sé que ustedes necesitan madrugar a trabajar, yo también. Mañana tenemos Todo- descanso. Ah, pero Lo que pasa es que gloria a Dios. Minerva, Vladimir y yo estamos acá en Colombia. Sí, pero trabajamos el tengo una domingo. visita en la sala que me está esperando. Ah, descanso, Adelante. mañana hay que ir a marchar por la dignidad del magisterio. Yo llevo que 6 de la mañana para llegar a las 8 de la mañana